¿Por qué el mundo está mirando con tanta atención a un país tan largo, tan angosto y aparentemente tan lejano de los grandes centros de poder? ¿Qué vieron analistas estadounidenses en una simulación reservada para quedar completamente desconcertados? ¿Por qué un profesor de Harvard, acostumbrado a estudiar imperios, alianzas militares y potencias económicas, se quedó varios segundos en silencio frente a una cifra que, según él, no tenía una explicación convencional? Lo más inquietante es que el país señalado no era Estados Unidos, China, Rusia, Alemania ni alguna nación petrolera del Golfo. Tampoco era una potencia nuclear ni un gigante demográfico. Era Chile. Sí, Chile. Ese territorio que muchos extranjeros reducen a tres postales, la cordillera, el desierto y la Patagonia. Ese país que algunos ubican con dificultad en el mapa y que otros creen conocer porque una vez probaron un vino chileno o escucharon hablar del cobre. Pero, según aquella simulación, cuando las rutas comerciales colapsaban, los centros tecnológicos sufrían cortes, los terremotos destruían infraestructura y las grandes potencias tardaban meses en reaccionar, Chile seguía funcionando. Con dificultades, con discusiones, con errores, pero seguía de pie. El resultado hizo que uno de los investigadores pronunciara una frase que dividió la sala. Chile no impresiona por parecer invencible. Impresiona porque, cada vez que debería caer, encuentra la manera de levantarse. Algunos se rieron. Otros dijeron que era romanticismo latinoamericano disfrazado de análisis estratégico. Hubo quienes aseguraron que todo se explicaba por el cobre, el litio o la posición geográfica. Sin embargo, cuando comenzaron a revisar los datos sobre resistencia sísmica, continuidad de exportaciones, adaptación minera, logística portuaria, astronomía, energías renovables, producción de alimentos y reacción comunitaria frente a catástrofes, la burla se transformó en incomodidad. Porque una cosa es admirar a un país por sus paisajes. Otra muy distinta es descubrir que su verdadera fuerza está escondida en hábitos que casi nadie considera poderosos, cumplir la pega cuando todo se complica, improvisar sin abandonar el objetivo, desconfiar de los discursos grandilocuentes y, al mismo tiempo, organizar una cadena de ayuda en cuestión de horas. Hoy les voy a contar la historia que escuché en una sala universitaria de Boston, una historia que cambió por completo mi manera de mirar a Chile. Y antes de comenzar, quiero que me digan desde qué ciudad o región están viendo este vídeo. Desde Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas o desde fuera del país. Quiero leer especialmente a los chilenos que conocen esa contradicción mejor que nadie, criticar a Chile todos los días, pero defenderlo con una fuerza impresionante cuando alguien de afuera lo desprecia sin saber de qué está hablando. Mi nombre es Sofía Bennett. Soy estadounidense y estudiaba Relaciones Internacionales en Harvard cuando ocurrió todo esto. La fecha era el 18 de abril de 2025. Aquella mañana yo pensaba pasar el día en la biblioteca, terminando un trabajo bastante fome sobre cadenas de suministro y seguridad energética. Sin embargo, mi amiga Rachel apareció de improviso, me cerró el computador y me dijo que había una conferencia especial sobre un país latinoamericano. ¿Brasil? Pregunté. No. ¿México? Tampoco. Chile. Reconozco que mi reacción no fue precisamente entusiasta. En ese momento, Chile significaba para mí vino, montañas, protestas, terremotos y un poeta cuyo nombre recordaba vagamente. Esa mezcla superficial era todo lo que yo creía saber. Rachel me aseguró que el profesor Adrián Calvel, uno de los académicos más respetados del programa, había titulado la conferencia El país que sobrevive a lo imposible. El nombre me pareció exagerado, casi diseñado para atraer estudiantes con un truco publicitario. Cuando entramos al auditorio, entendí que no éramos las únicas curiosas. Había casi 200 personas, varios profesores invitados, estudiantes de ingeniería, economía, ciencias políticas e incluso geología. En la primera diapositiva aparecía una imagen satelital de Chile extendiéndose entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Debajo, una sola pregunta. ¿Cómo puede un país tan difícil de habitar convertirse en una plataforma de confianza para el mundo? Rachel se inclinó hacia mí y murmuró. Esto suena demasiado dramático. Yo asentí. Pero cuando el profesor Calvel subió al escenario, nadie volvió a hablar. Era un hombre de unos 65 años, de voz tranquila y aspecto más bien discreto. No tenía la actitud teatral de algunos académicos que disfrutan escuchándose a sí mismos. Dejó una carpeta sobre la mesa, miró a la audiencia y comenzó sin presentación. Hoy no voy a hablarles de un país perfecto.
Chile no lo es. Tiene desigualdad, centralismo, desconfianza institucional, conflictos políticos, burocracia y heridas históricas que siguen abiertas. Quien venga a presentarles una fantasía patriótica les estará faltando el respeto. Pero quien reduzca a Chile a sus problemas también estará cometiendo un error enorme. Esa introducción me sorprendió. No parecía una conferencia diseñada para adular a nadie. El profesor presionó el control y apareció una fotografía tomada en un foro de seguridad internacional en Bruselas. Varias personas conversaban alrededor de una mesa. Calvel explicó que, durante un descanso, había conocido al profesor Viktor Malenkov, un analista ruso que llevaba más de 30 años estudiando estrategias de supervivencia estatal. Habían comenzado hablando de Europa, de la vulnerabilidad energética y de la fragilidad de las cadenas logísticas. Según Calvel, Malenkov describió a Estados Unidos como una potencia inmensa, pero cada vez más polarizada, a Europa como una estructura sofisticada, aunque lenta, y a China como un actor decisivo, pero opaco. Entonces, sin que nadie mencionara Sudamérica, el ruso dijo: "Ustedes todavía no entienden a Chile". El auditorio reaccionó con una mezcla de risas y murmullos. Yo misma pensé que se trataba de una provocación. ¿Qué tenía que ver Chile con una conversación sobre seguridad global? Calvel continuó. Le pregunté si hablaba del cobre. Me dijo que no. Le pregunté si hablaba del litio. Volvió a negar. Pensé que se refería a su acceso al Pacífico, a la Antártica o a la estabilidad de sus exportaciones. Entonces dejó la taza sobre la mesa y respondió: hablo de su resistencia organizada. Resistencia organizada. Esas dos palabras quedaron flotando en el auditorio. Malenkov sostenía que muchos países resisten gracias a su tamaño, su riqueza o su capacidad militar. Chile, en cambio, había desarrollado una resistencia diferente, una combinación de ingeniería, memoria colectiva, coordinación institucional imperfecta pero persistente y respuesta comunitaria. No era una máquina sin fallas. Era algo mucho más difícil de copiar, una sociedad acostumbrada a que el suelo se mueva, el clima cambie, las distancias sean enormes y la naturaleza no pida permiso. Un país que ha vivido terremotos, tsunamis, incendios, erupciones, aluviones y sequías no puede darse el lujo de creer que la normalidad está garantizada, explicó Calvel. Esa conciencia modifica la arquitectura, las empresas, las familias y hasta el humor cotidiano. La siguiente diapositiva mostraba un modelo de simulación. En el escenario, una serie de terremotos y cortes marítimos interrumpía el comercio del Pacífico. Puertos importantes quedaban inactivos, fallaban redes eléctricas y varias economías sufrían desabastecimiento. Chile también recibía un golpe brutal. Sin embargo, su recuperación logística comenzaba antes de lo previsto por el modelo. No porque todo funcionara bien. De hecho, el profesor insistió en que había retrasos, caos, discusiones públicas y zonas abandonadas durante demasiado tiempo. Pero mientras otros sistemas esperaban instrucciones perfectas, en Chile aparecían soluciones paralelas: municipios, empresas, bomberos, juntas de vecinos, fuerzas armadas, transportistas, radioaficionados, pescadores, sindicatos y voluntarios comenzaban a actuar desde distintos puntos. La coordinación chilena parece desordenada desde afuera, dijo Calvel. Y muchas veces lo es. Pero no confundan desorden con parálisis. En una emergencia, Chile puede discutir a gritos y seguir moviéndose al mismo tiempo. La frase provocó carcajadas entre dos estudiantes chilenos sentados al fondo. Uno de ellos levantó el pulgar, como diciendo: eso sí que nos conoce. Entonces apareció en pantalla una comparación que nadie esperaba. El profesor mostró cómo distintas sociedades reaccionaban cuando el plan inicial dejaba de servir. Algunos sistemas altamente centralizados mantenían una disciplina impresionante mientras las órdenes seguían siendo válidas, pero se bloqueaban cuando la realidad cambiaba. Chile, en cambio, tenía una capacidad llamativa para abandonar el manual, inventar una solución provisoria y seguir avanzando. Una estudiante alemana preguntó si aquello no era simplemente improvisación, un defecto convertido en virtud. Calvel sonrió. A veces sí. Y Chile paga costos enormes por depender demasiado de la improvisación. Pero hay una diferencia entre improvisar por irresponsabilidad e improvisar porque el escenario cambió por completo. Lo extraordinario es que los chilenos pueden criticar durante años la falta de previsión y, cuando llega la emergencia, hacer aparecer recursos que nadie sabía que existían. Yo abrí mi computador y comencé a buscar casos. Encontré historias sobre comunidades que organizaron agua, alimentos y refugios después de terremotos.
Leí sobre brigadas que enfrentaban incendios forestales, técnicos que restablecían comunicaciones, trabajadores portuarios que reorganizaban turnos y hospitales que trasladaban pacientes en condiciones extremas. También vi denuncias, errores y abandonos. No era una película heroica limpia. Era más crudo, personas resolviendo problemas mientras discutían sobre quién había fallado. Rachel miró mi pantalla y susurró. Esto es mucho más complejo de lo que pensaba. El profesor regresó al centro del escenario. Pero la resistencia frente a desastres es apenas la primera capa. Para comprender por qué Chile se vuelve estratégico, hay que mirar aquello que el mundo moderno necesita para funcionar. La diapositiva siguiente mostró una mina de cobre en el norte. Después, una planta desaladora, un puerto, una red eléctrica, un observatorio astronómico y un campo de paneles solares en el desierto de Atacama. Chile no solo extrae recursos, dijo. Está obligado a operar en algunos de los ambientes más extremos del planeta. Altura, sequedad, radiación, distancia, escasez de agua y variaciones térmicas. Si una máquina funciona allá, el resto del mundo presta atención. Explicó que la minería moderna chilena no dependía únicamente de camiones gigantes y explosiones. Requería sensores, automatización, modelamiento geológico, sistemas de seguridad, mantenimiento predictivo, procesamiento de datos, manejo hídrico y logística de precisión. Chile había importado buena parte de esas tecnologías, sí, pero también había aprendido a adaptarlas a una realidad que los fabricantes originales no siempre comprendían. Y ahí apareció la primera gran controversia de la conferencia. Un estudiante llamado Matías Rojas levantó la mano. Era chileno, estudiaba economía política y tenía fama de cuestionar cualquier relato demasiado optimista sobre su país. Profesor, dijo, su presentación es interesante, pero corre el riesgo de convertir necesidades y sufrimientos en una especie de mito nacional. Chile no inventó la mayoría de esas tecnologías. Muchas llegaron desde Estados Unidos, Europa o Asia. Además, la riqueza minera no se distribuye de manera justa y varias comunidades han pagado costos ambientales enormes. ¿No estamos romantizando un modelo que también genera desigualdad? El ambiente cambió de inmediato. Algunos estudiantes asintieron. Otros parecían incómodos. Yo agradecí la intervención, porque era exactamente la objeción que estaba pensando. Calvel no se molestó. Tiene razón en una parte fundamental, respondió. Sería absurdo hablar del cobre, del litio o de la energía sin hablar de concentración económica, daño ambiental, sacrificio territorial y conflictos por el agua. Admirar capacidades chilenas no obliga a ocultar sus contradicciones. Al contrario, si queremos entender al país, debemos mirarlas de frente. Matías se relajó un poco, pero el profesor todavía no había terminado. Sin embargo, importar una tecnología no significa saber utilizarla, adaptarla y mantenerla durante décadas en condiciones extremas. Muchos países compran equipos avanzados. Pocos desarrollan ecosistemas humanos capaces de modificarlos, repararlos y hacerlos funcionar en el desierto más seco del mundo. El mérito no está en fingir que Chile creó todo desde cero. Está en reconocer que convirtió herramientas externas en conocimiento local. La pantalla mostró un esquema de transferencia tecnológica. El profesor comparó la tecnología con una semilla. Recibir una semilla es fácil. Hacerla crecer en un suelo difícil, protegerla, cruzarla con otras especies y convertirla en un bosque es otra cosa. Chile ha recibido semillas de todas partes. Su talento ha sido obligarlas a sobrevivir en un territorio imposible. Matías volvió a intervenir. Pero eso no resuelve la dependencia. No, aceptó Calvel. Y esa es precisamente la batalla pendiente. Chile puede seguir siendo proveedor de materias primas o usar su experiencia para crear tecnología, servicios e inteligencia exportable. Esa decisión todavía no está completamente tomada. Por eso esta historia no es una celebración cómoda. Es una advertencia. Esa frase me golpeó. Hasta ese momento, yo esperaba un discurso de admiración extranjera. En cambio, el profesor estaba planteando algo más provocador. Chile poseía capacidades que ni siquiera había terminado de reconocer, pero podía desperdiciarlas y continuaba viéndose únicamente como un país pequeño que vende recursos. A continuación, Calvel escribió 3 palabras en la pizarra. Precisión. Solidaridad. Evolución. Estas son las 3 fuerzas culturales que explican por qué Chile sigue sorprendiendo a quienes lo observan desde afuera, anunció. No son genes biológicos.
Son hábitos históricos. Y también son campos de conflicto, porque cada una tiene una versión luminosa y una versión oscura. La primera era la precisión. En pantalla apareció el interior de un observatorio en el norte de Chile. No era una postal turística, sino una estructura repleta de cables, espejos, sensores y sistemas criogénicos. Caldwell explicó que los cielos del norte chileno habían convertido al país en una plataforma esencial para la astronomía mundial. Científicos de múltiples nacionalidades viajaban allí no solo por la calidad del cielo, sino porque necesitaban una infraestructura estable, equipos técnicos altamente capacitados y continuidad operacional. Un telescopio gigantesco no funciona gracias a una sola mente brillante, dijo. Funciona porque cientos de personas cumplen tareas exactas, ingenieros, ópticos, operadores, eléctricos, mecánicos, programadores, transportistas y comunidades que sostienen la operación. La precisión no es una fotografía espectacular. Es llegar a la hora, calibrar, documentar, corregir y repetir. Luego mostró imágenes de edificios chilenos sometidos a movimientos sísmicos. Habló de normas de construcción, aislación sísmica, disipadores de energía y diseño estructural. Aclaró que Chile había sufrido fallas graves y que ninguna normativa eliminaba el riesgo. Pero señaló que vivir sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta había obligado a ingenieros, arquitectos y constructores a desarrollar una obsesión particular por lo que ocurre cuando la teoría se encuentra con la Tierra en movimiento. En otros países, un terremoto extremo puede ser considerado un evento casi inimaginable, explicó. En Chile, es una pregunta práctica, ¿qué pasa cuando llegue? Esa diferencia mental cambia todo. Un estudiante japonés, Kenji Nakamura, preguntó si la cultura sísmica chilena podía compararse con la japonesa. Caldwell respondió que las experiencias eran distintas, pero que ambos países compartían algo profundo, la conciencia de fragilidad. Sin embargo, añadió una observación que generó debate. Japón suele convertir la prevención en ritual y sistema. Chile combina sistema con una capacidad más caótica de adaptación. Uno confía en la disciplina, el otro sabe que, llegado el momento, tendrá que arreglárselas incluso si la disciplina falla. No todos estuvieron de acuerdo. Matías frunció el ceño y una estudiante chilena llamada Camila agregó. También tenemos una tendencia peligrosa a decir, después vemos, y confiar demasiado en que alguien va a aperrar. Exactamente, respondió el profesor. La fortaleza y el defecto nacen del mismo lugar. La capacidad de salvar una crisis puede convertirse en excusa para no prevenirla. Por eso Chile debe dejar de admirar solamente su habilidad para levantarse y comenzar a exigir con la misma fuerza que las tragedias evitables no ocurran. Esa fue una de las opiniones más incómodas de toda la conferencia. Y, en lo personal, me pareció necesaria. Desde afuera es fácil transformar al chileno resistente en un personaje épico. Pero nadie debería estar obligado a ser héroe porque las instituciones llegaron tarde. La segunda fuerza era la solidaridad. La palabra provocó miradas escépticas. Chile es presentado muchas veces como una sociedad individualista, competitiva y desconfiada. El propio profesor reconoció esa imagen. Mostró encuestas sobre desconfianza, segregación urbana y distancia entre grupos sociales. Después cambió la diapositiva, ollas comunes, bomberos voluntarios, campañas de ayuda, juntas de vecinos, pescadores apoyando evacuaciones, camioneros trasladando donaciones y familias recibiendo desconocidos. Chile tiene una paradoja, dijo. En la vida cotidiana puede parecer frío, clasista e incluso cruel. Pero cuando la catástrofe rompe las barreras normales, aparece otra sociedad que estaba escondida. Camila sonrió con amargura. Nos cuesta saludarnos en el ascensor, pero si se quema el cerro, todos suben con una pala. El auditorio se rió, aunque la frase era dolorosamente seria. Caldwell habló de la tradición de los bomberos voluntarios, de la organización comunitaria en poblaciones, de las mingas del sur, de las redes familiares, de los comedores improvisados y de esa costumbre chilena de preguntar, ¿qué hace falta?, antes de esperar una orden formal. Explicó que, para un observador extranjero, resulta desconcertante ver a una sociedad tan crítica consigo misma movilizarse con una rapidez emocional enorme cuando alguien lo pierde todo. No idealicen, advirtió. También hay aprovechamiento, desinformación, robos y abandono. Pero la existencia de abusos no elimina la magnitud de la ayuda. La solidaridad chilena no es limpia ni silenciosa. Es ruidosa, desconfiada, a veces desorganizada, pero suele llegar.
Yo recordé entonces las imágenes que había visto de incendios en Valparaíso y otras zonas del país, personas formando cadenas, entregando agua, rescatando animales, abriendo sus casas. También recordé críticas por viviendas demoradas y promesas incumplidas. Esa mezcla me pareció esencial. Chile no era una fábula de unidad. Era una pelea permanente entre abandono y solidaridad. La tercera fuerza era la evolución. En pantalla apareció un mapa completo del país: altiplano, desierto, valles, cordillera, bosques, islas, fiordos, campos de hielo y territorio antártico. Calvel caminó lentamente frente a la imagen. Chile tiene tantas geografías dentro de una sola frontera que vivir aquí implica aprender a cambiar de lógica. Lo que sirve en Arica no sirve necesariamente en Chiloé. Lo que funciona en Santiago puede ser absurdo en Aysén. Esta diversidad obliga a adaptar soluciones. Habló de agricultura de precisión en zonas áridas, cultivos en valles, acuicultura en el sur, producción de vino, manejo forestal, investigación antártica, energías solares, eólicas y geotérmicas. Nuevamente evitó presentar todo como éxito. Mencionó conflictos ambientales, crisis sanitarias, monocultivos, sobreexplotación y decisiones empresariales desastrosas. Sin embargo, insistió en que cada crisis había empujado a universidades, comunidades y empresas a desarrollar conocimientos que luego podían servir en otros lugares del mundo. Chile aprende porque la geografía lo castiga cuando deja de aprender, dijo. Después contó la historia de una ingeniera canadiense llamada Laura Mitchell, que había llegado al norte para trabajar durante 6 meses en un proyecto de energía solar. Laura esperaba encontrar una operación dependiente por completo de expertos extranjeros. En cambio, descubrió equipos chilenos que modificaban diseños, discutían con proveedores europeos y rechazaban componentes que no soportaban el polvo, la radiación ni las variaciones de temperatura. En una reunión, un consultor extranjero insistió en que el manual garantizaba el funcionamiento de cierto sistema. Un técnico chileno respondió: "El manual no vive en Atacama. Nosotros sí". La frase se volvió famosa dentro del proyecto. Al final, los cambios propuestos por el equipo local evitaron una falla costosa. Laura regresó a Canadá diciendo que había llegado a enseñar y había terminado aprendiendo. Luego apareció el testimonio de un geólogo australiano que trabajó en faenas de gran altura. Confesó que antes de viajar consideraba a Chile un país proveedor, no un centro de conocimiento. Después de un año, cambió de opinión. Los chilenos no siempre venden bien lo que saben, había dicho. A veces hablan de sus capacidades como si fueran cosas normales. Pero resolver problemas mineros a 4.000 metros de altura no es normal. Esa frase provocó un murmullo entre los estudiantes chilenos. Camila levantó la mano. Eso es muy nuestro. Cuando algo funciona, decimos ya, si tampoco es para tanto. Y cuando falla una cosa, declaramos que el país entero no sirve. Calvel asintió. La autocrítica chilena es poderosa, pero puede transformarse en autodesprecio. Y un país que no reconoce lo que sabe termina regalando su conocimiento o comprándolo de vuelta con otro nombre. Aquí quiero detenerme para dar mi opinión personal. Creo que este es uno de los puntos más polémicos de la historia. Muchos extranjeros idealizan Chile después de visitar Torres del Paine, San Pedro de Atacama o los viñedos. Otros lo condenan desde una cifra económica o una noticia política. Ambos cometen el mismo error, miran una superficie y creen haber entendido el país. Chile no es únicamente estabilidad ni únicamente crisis. No es solo modernidad ni solo desigualdad. No es la Suiza de Latinoamérica, como algunos repiten con una ligereza casi ofensiva, pero tampoco es un territorio condenado al fracaso. Es un país que construyó capacidades reales en medio de contradicciones reales. Y quizás por eso provoca reacciones tan intensas, porque no encaja cómodamente en el relato de éxito ni en el relato de desastre. El profesor volvió entonces a la simulación inicial. Explicó que, cuando los investigadores agregaron variables humanas, Chile mejoró su desempeño. No porque los chilenos fueran superiores, sino porque la sociedad tenía experiencia acumulada en interrupciones. Cuando fallaba una carretera, se buscaba una ruta secundaria. Cuando una comunicación oficial tardaba, aparecían radios locales y grupos comunitarios. Cuando una empresa no encontraba un repuesto exacto, un taller adaptaba otro. Cuando una familia perdía la casa, parientes, vecinos y desconocidos comenzaban a reunir materiales. En términos técnicos, dijo Calvel, Chile posee redundancias informales.
En términos chilenos, podríamos decir que siempre aparece alguien que conoce a alguien que puede hacer la pega. El auditorio estalló en risas. Pero el profesor levantó un dedo. No se rían demasiado. Esa red es una forma de capital social. El problema es que también puede producir pitutos, desigualdad de acceso y soluciones dependientes de contactos. Otra vez, la virtud y el defecto están unidos. Matías volvió a intervenir. Entonces, ¿qué es exactamente lo que el mundo debería admirar? Porque hasta ahora cada fortaleza parece venir con una falla. Calvé lo miró con seriedad. Eso es precisamente lo admirable. No la ausencia de fallas, sino la capacidad de seguir corrigiendo. Los países más peligrosos son los que creen que ya llegaron a la perfección. Chile nunca tiene ese problema. Los chilenos están convencidos de que todo podría estar mejor. Algunos rieron. Otros aplaudieron. El profesor continuó. La pregunta es si esa inconformidad será usada para construir o solamente para destruir la confianza común. Chile posee precisión, solidaridad y evolución, pero esas fuerzas pueden dispersarse si la sociedad deja de creer que existe un destino compartido. La última parte de la conferencia fue la más dramática. Calvel mostró un mapa del futuro energético. El mundo necesitaría más cobre para redes eléctricas, más minerales para almacenamiento, más conocimiento sobre energía solar, más alimentos producidos con eficiencia hídrica y más infraestructura resistente a eventos extremos. En casi todos esos temas, Chile tenía experiencia directa. Por eso las potencias observan a Chile, afirmó. No porque crean que dominará el mundo, sino porque una parte del mundo que viene se parece a los problemas que Chile ya enfrenta: escasez de agua, transición energética, urbanización sísmica, incendios, presión sobre ecosistemas y necesidad de transportar recursos a enormes distancias. De pronto entendí la lógica completa. Chile no era estratégico solo por lo que tenía bajo la tierra. Era estratégico porque llevaba décadas viviendo en un laboratorio del futuro. El desierto mostraba cómo producir energía donde casi no hay agua. La cordillera enseñaba a operar en altura. Los terremotos obligaban a diseñar ciudades resistentes. Los incendios revelaban los límites de la planificación territorial. La minería exponía el conflicto entre riqueza y sostenibilidad. La extensa costa convertía al océano en oportunidad y amenaza. La Patagonia y la Antártica acercaban al país a discusiones climáticas globales. Chile no había elegido ser ese laboratorio. La geografía lo había empujado allí. El profesor regresó a la conversación con Víctor Malenkov. En la pantalla apareció una última cita. Las armas obligan. Los recursos atraen. Pero la confianza hace que otros regresen. Calvel explicó que el analista ruso consideraba a Chile un actor subestimado porque mantenía relaciones técnicas, comerciales y científicas con países muy distintos. Investigadores extranjeros confiaban sus instrumentos a observatorios instalados en territorio chileno. Empresas globales dependían del cobre chileno. Mercados exigentes recibían frutas, vinos, salmones y otros productos desde miles de kilómetros. Programas antárticos utilizaban el extremo sur como puerta de entrada. Equipos internacionales estudiaban la capacidad sísmica del país. Cada vez que alguien entrega una parte de su operación a otro país, entrega también una cuota de confianza, dijo. Chile exporta más que materias primas. Exporta continuidad. Matías no parecía completamente convencido. Profesor, también hemos tenido colusiones, corrupción, desastres empresariales y promesas incumplidas. ¿No contradice eso su tesis? Calvel se acercó al borde del escenario. La contradice si mi tesis fuera que Chile siempre cumple. Pero no lo es. Mi tesis es que Chile conserva una reserva de credibilidad mayor de la que sus propios ciudadanos creen, y que cada abuso amenaza con destruirla. La confianza no es un premio ganado para siempre. Es una infraestructura invisible que puede colapsar. Esa respuesta silenció la sala. Creo que muchos relatos patrióticos fallan porque convierten la identidad nacional en una medalla. Calvel la presentó como una responsabilidad. Si Chile era respetado por su seriedad técnica, debía castigar la improvisación irresponsable. Si era admirado por su solidaridad, no podía aceptar que comunidades quedaran solas después de las cámaras. Si su territorio producía recursos esenciales, debía discutir con honestidad quién recibía los beneficios y quién asumía los costos. El verdadero patriotismo, dijo, no consiste en repetir que Chile es el mejor país del mundo.
Consiste en impedir que desperdicie aquello que puede hacerlo valioso para el mundo. Camila aplaudió primero. Después se sumaron otros estudiantes. El profesor dibujó 3 círculos en la pizarra. En uno escribió, precisión. En otro, solidaridad. En el tercero, evolución. En el centro, donde los 3 se cruzaban, escribió una sola palabra. Confianza. La precisión convierte el conocimiento en resultados. La solidaridad evita que la sociedad se rompa por completo. La evolución permite adaptar lo aprendido a una realidad nueva. Cuando esas 3 fuerzas se encuentran, aparece la confianza. No una confianza ingenua, sino la certeza de que, incluso en medio del conflicto, habrá personas capaces de sostener la operación. Miré alrededor. Nadie estaba revisando el teléfono. Rachel tenía los brazos cruzados y los ojos fijos en la pantalla. Cadbel presentó entonces 3 historias breves de extranjeros que habían cambiado su opinión sobre Chile. La primera era la de Thomas Weber, un ingeniero alemán que llegó a Santiago convencido de que encontraría normas menos rigurosas que en Europa. Después de participar en evaluaciones sísmicas, reconoció que los ingenieros chilenos hacían preguntas que él nunca se había planteado. No porque supieran todo, sino porque habían visto edificios comportarse bajo movimientos reales. La segunda era la de Isabelle Fournier, una médica francesa que viajó al sur después de una emergencia. Esperaba encontrar una población pasiva aguardando ayuda estatal. En cambio, vio comunidades que ya habían organizado turnos, alimentación y transporte. Su comentario fue tajante. Llegamos pensando que seríamos los salvadores. En realidad, tuvimos que aprender a no estorbar. La tercera era la de Michael Reed, un empresario británico que visitó Valparaíso y se burló del desorden urbano, los cables, los cerros y las casas apretadas. Días después, un incendio obligó a evacuar una zona cercana. Michael vio a jóvenes, adultos mayores, bomberos, conductores y vecinos mover animales, agua y herramientas. Más tarde confesó. Yo vi caos. Ellos veían una red humana que yo no sabía leer. Esas reacciones extranjeras eran el corazón de la conferencia. Chile sorprendía no porque ocultara sus problemas, sino porque debajo de ellos aparecía una capacidad que los visitantes no esperaban. Y aquí surge una pregunta incómoda para los propios chilenos, porque muchas veces hace falta que venga un extranjero a reconocer algo que el país ya posee. ¿Por qué se celebra con tanta fuerza cuando un europeo elogia un vino, un paisaje, un edificio o una solución tecnológica? ¿Acaso la aprobación externa sigue funcionando como un espejo necesario? Mi impresión es que Chile mantiene una relación extraña con su propia identidad. Puede sentir orgullo feroz y vergüenza profunda casi al mismo tiempo. Se burla de sí mismo, se compara, se minimiza y después se emociona cuando alguien dice que nunca había visto un cielo como el de Atacama o una solidaridad como la que apareció tras una tragedia. Ese comportamiento tiene algo encantador, pero también algo peligroso. Un país que depende demasiado de la validación extranjera puede terminar diseñando su futuro para recibir aplausos, no para resolver sus necesidades. Chile debería escuchar la admiración externa, sí, pero no obedecerla ciegamente. El profesor apagó casi todas las luces. En la pantalla quedó una fotografía nocturna del territorio chileno, las luces urbanas, la sombra de la cordillera y el Pacífico extendiéndose hacia la oscuridad. Chile es angosto, pero su influencia potencial no lo es, dijo. Tiene poca población en comparación con las grandes potencias, pero su geografía lo conecta con preguntas decisivas para este siglo. Tiene recursos valiosos, pero su mayor recurso es la experiencia de vivir al límite. Luego hizo una pausa larga. No confundan resistencia con invulnerabilidad. Chile puede quebrarse. Puede perder confianza. Puede desperdiciar oportunidades. Puede cansar a su gente hasta el punto de que los más capaces decidan marcharse. Ninguna cultura sobrevive automáticamente. Cada generación debe reconstruirla. La advertencia era clara. El relato no terminaba con una victoria. Terminaba con una elección. Chile podía seguir exportando cobre, litio, fruta, vino, madera y pescado mientras importaba decisiones, tecnología y prestigio. O podía convertir su conocimiento territorial en una industria de soluciones, ingeniería sísmica, desalinización, minería limpia, almacenamiento energético, astronomía, logística extrema, agricultura adaptada, manejo de incendios y ciencia antártica. Podía continuar reaccionando heroicamente después de cada desastre. O podía usar esa memoria para prevenir.
Podía celebrar la solidaridad espontánea. O podía construir instituciones que no dependieran siempre del sacrificio de voluntarios. Podía repetir que era un país chico. O podía entender que la relevancia no se mide únicamente en kilómetros cuadrados ni en cantidad de habitantes. Caldwell volvió a mostrar la frase inicial, el país que sobrevive a lo imposible. Después la tachó con una línea roja. Este título está equivocado, declaró. Sobrevivir no basta. El desafío de Chile es transformar la supervivencia en liderazgo. El auditorio quedó completamente en silencio. Yo pensé en mi prejuicio de aquella mañana. Había entrado creyendo que Chile era un país interesante, pero periférico. Salí entendiendo que periférico suele ser una palabra utilizada por quienes miran el mundo desde un solo centro. Desde el Pacífico, desde la Antártica, desde la transición energética o desde la astronomía, Chile no está en el borde. Está en medio de discusiones que definirán las próximas décadas. Por supuesto, una conferencia no cambia la realidad. Chile seguirá enfrentando desigualdad, delincuencia, crisis de confianza, tensiones migratorias, disputas constitucionales, centralismo, listas de espera, problemas educativos y conflictos ambientales. Sería irresponsable usar una historia emotiva para negar todo eso. Pero también sería irresponsable negar la otra mitad. El país posee universidades, técnicos, trabajadores, científicos, emprendedores, comunidades y servidores públicos capaces de hacer cosas extraordinarias cuando encuentran un propósito claro. La pregunta no es si Chile tiene talento. La pregunta es cuánto talento está dispuesto a perder por falta de visión, apoyo o confianza. Al finalizar, Matías se acercó al profesor. Yo estaba lo bastante cerca para escuchar. Sigo pensando que fue demasiado optimista, le dijo. Caldwell sonrió. Y yo sigo pensando que Chile necesita personas como usted para impedir que el optimismo se vuelva propaganda. ¿Entonces estamos de acuerdo? Estamos discutiendo. En Chile, eso ya es una forma de acuerdo. Los dos se rieron. Rachel y yo salimos del edificio mientras el cielo de Boston comenzaba a oscurecer. Ella me preguntó qué era lo que más me había sorprendido. Pensé en el cobre, los observatorios y los terremotos, pero finalmente respondí. Que Chile parece vivir convencido de que está a punto de fracasar, y aún así sigue construyendo. Esa contradicción me acompañó durante semanas. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien reducir Chile a una caricatura, recuerdo aquella sala. Recuerdo al ingeniero alemán sorprendido por las preguntas sísmicas. A la médica francesa tratando de no estorbar. Al empresario británico descubriendo una red humana dentro del caos. Y recuerdo la frase del analista ruso. Las armas obligan. Los recursos atraen. Pero la confianza hace que otros regresen. Quizás esa sea la verdadera fuerza chilena. No una superioridad mágica. No un destino garantizado. No una perfección inexistente. Sino la capacidad de seguir siendo útil, confiable y creativo en un territorio que nunca permite relajarse por completo. Chile es una franja de tierra presionada entre montañas y océano. En el mapa parece frágil. En la historia, ha sido golpeado una y otra vez. Sin embargo, allí donde muchos ven aislamiento, otros comienzan a ver una plataforma. Donde algunos ven escasez, otros ven innovación. Donde algunos ven desorden, otros descubren flexibilidad. Donde algunos ven un país pequeño, cada vez más extranjeros descubren un laboratorio del futuro. Y tal vez por eso Chile genera una reacción tan potente. Porque obliga a revisar una idea profundamente instalada, que la influencia pertenece únicamente a los países grandes, ricos y armados. Chile demuestra que una nación también puede volverse indispensable por saber resistir, aprender y cumplir. Pero atención, porque esta historia no debe terminar en aplausos fáciles. El orgullo sin exigencia se convierte en conformismo. Decir, somos secos, no sirve si los conocimientos no llegan a las escuelas, si las regiones siguen esperando decisiones tomadas en Santiago, si las comunidades sacrificadas no reciben justicia y si los jóvenes talentosos sienten que para crecer deben irse. La mejor forma de honrar la capacidad chilena no es idealizarla. Es protegerla, distribuirla y llevarla más lejos. Porque un país no es grande cuando se convence de que no tiene defectos. Es grande cuando mira sus defectos sin permitir que ellos borren todo lo que ha construido. Ahora quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Chile realmente posee esta resistencia especial o los extranjeros la exageran porque observan el país desde lejos?
¿La solidaridad aparece solo durante las tragedias? El conocimiento minero, sísmico, astronómico y energético puede transformar el futuro nacional, o Chile seguirá vendiendo recursos sin desarrollar todo su potencial. Dejen su opinión en los comentarios, especialmente si viven en una región que suele quedar fuera de la conversación nacional. Compartan esta historia con alguien que critique a Chile todos los días, pero que también sea el primero en ayudar cuando las cosas se ponen difíciles. Y si este relato les hizo mirar el país desde otra perspectiva, apoyen el canal, activen las notificaciones y acompáñanos en las próximas historias, donde seguiremos mostrando las reacciones más sorprendentes de extranjeros que llegaron a Chile creyendo una cosa y terminaron descubriendo otra completamente distinta. Porque tal vez el secreto de Chile nunca estuvo escondido en una mina, en una botella de vino ni en una postal de la Patagonia. Tal vez siempre estuvo en su gente, en esa mezcla imposible de desconfianza y solidaridad, de crítica y orgullo, de improvisación y precisión, de cansancio y coraje. Una mezcla que desde afuera parece contradictoria, pero que, cuando la tierra vuelve a moverse, el fuego se acerca o el futuro exige respuestas, demuestra por qué este país largo y angosto todavía tiene tanto que enseñarle al mundo.